desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave y estamos con Iván Weissman aquí en el estudio y está Mirko Macari desde el hecho de enfermo. Mirko está en un paraíso fiscal. Está en un paraíso fiscal que qué sé yo, está rodeado de sábana. ¿Cómo estás, Mirko? Todavía falta, ni tenemos tan enfermo. Ya. Iván. Buenos días. Buenos días. Vámonos un poquitito. No sé si seguimos conversando al Frente Amplio o. Mirko va a querer hablar del Frente Amplio, yo creo, pero. Aprovechemos antes que salga Mirko. A mí me aburrió un poco. Es interesante, me aburrió un poco para que te diga. Sí, lo que pasa es que cuando tú te empiezas a girar solamente en el problema porque no hay todavía nada que se proponga nuevo para solucionar el problema, te vaya a dar vuelta más o menos los mismos temas y eso me parece, está bien. Hay una sola cosa que mirándolo obviamente de afuera, pero analizándolo así, PowerPoint, política pura, dura, no vocación de poder. Acá el que tiene vocación de poder, es claro, lo dijimos un poco ayer, quedó claro que es mayor. O sea, están todos bailando a su ritmo. Sí, lo que pasa es que él habla de una posición de víctima ahora. Pero da lo mismo, pero tú fuiste rugbyista, ¿no? O sea, me decía siempre, mira, cuando cometas un error, comételo a 100 kilómetros por hora. Tomaste la decisión equivocada, pero comprométete a esa mala educación. O sea, a la primera guapeada, una decisión que en teoría se tomó muy pensada, porque fue con comunicado de prensa, que tomó Jackson y el Frente Amplio, a la primera guapeada que le hacen, y un poco de eco mediático, arrugan. Mira, no sé si es que arrugar fue la palabra, pero lo que sí, y por eso yo hice la editorial que hice, digamos, donde puse hechos paralelos y preguntaba, a ver, ¿de qué agrupación política estoy hablando? ¿A qué me estoy mencionando? Tiene candidata presidencial, los cónyuges han mandado carta a los medios, tienen que ver con cómo tratar con un diputado que ha sido acusado de violencia de género, el órgano más alto de esa agrupación lo baja, el hombre dice que es la Inquisición y que esto es arbitrario. ¿De qué estoy hablando? ¿De la vieja o de la nueva política? Bueno, resulta que Federico dijo que es política nomás. Claro, lógico. Pero el problema es que tú vendes un discurso de una determinada manera y yo entiendo que hoy día están todos medio sensibles porque se han dicho montones de cosas, se han tratado de mentirosos, se han tratado de falta de ética, se han tratado de agresivos con las mujeres. Entonces, las cosas son bastante... ¿No se acuerda de la canción que está ahora, mentirosa, traicionera? Sí. Ya estamos con Mirko Macari. Mirko, ¿cómo estás? Desde tu lecho enfermo. Sobrevive, déjanos algo en la herencia. Hola Fernando, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Mirko, ¿cómo están las Islas Caimanes? Las Islas Caimanes, ¿cómo están, Mirko? Mira, desgraciadamente estoy mal, pero no tanto como el Frente Amplio. Pero acuérdate que estas cosas son, al final, lo novedoso está no en que el problema sea el mismo, sino que la solución sea diferente. Ahora, no sé si que van a poder llegar a una solución novedosa, digamos. Sí, yo creo que aquí pasó algo importante, que es que el Frente Amplio perdió la virginidad, porque de todas las declaraciones que han salido y todo el discurso, sobre todo del grupo La Gente de RD, lo que yo siento es que hay una confusión mental, en el sentido de que efectivamente la fuerza que venía teniendo la candidatura de Beatriz Sánchez y del Frente Amplio tenía que ver con generar una magia, que es la magia de lo diferente, ¿no? Rodeado de un halo, de un aura, de lo distinto, porque hay demanda por lo distinto. A todos los viejos le está yendo mal, en general, en este minuto en política. Y entonces la pregunta es, ¿qué es eso distinto? Y yo creo que ahí se pierden, porque eso distinto, por cierto, que implica una dimensión ética. El grueso de la desconexión entre la ciudadanía y la clase política tiene que ver con que la ciudadanía no tolera, no entiende el estándar moral de el PPD ir a pedirle plata a Sokimich, no entiende la UDI financiada por Penta. Entonces
sí, el Frente Amplio tiene una ética distinta que ofrecer, en la medida en que efectivamente están con un rasero muy distinto en su relación con el dinero, porque son más nuevos, porque están en un predicamento de cambiar esta hegemonía que tiene el dinero sobre la política que ha tenido durante la transición. Ahora, si quieren confundir la ética pública, que es eso, en ese aspecto, por ejemplo, como puedan haber otros, no, con la beatería parroquial, están completamente equivocados. Y yo escuchaba ayer a Rodrigo Echecopar, presidente de RD, respondiendo en tono de perplejidad a una pregunta respecto de esto, cuando narra que lo llaman a la Castillo para decirle que ella está verdaderamente afectada y agredida, y se siente agredida por esto, y eso no se puede tolerar, ¿no? Entonces, la política es la política, y tiene una dimensión que es la lucha por el poder, que es siempre friccionada, y que tiene grados de rudeza como lo demuestra el audio de Mayol. El problema es cuando la política solo lucha por el poder. El hastiamiento es eso, que hay una confusión también en ese mundo, pero es un mundo muy sensible. Hablo del el mundo del votante frente amplista, muy sensible frente a esto, porque está instalado en un sentimiento que es más o menos masivo, que es la desilusión, que es el descreimiento, porque se está dando cuenta que eran igual. Entonces tienen que hacer esa distinción. Si van a entrar en política, van a luchar por el poder, y el poder siempre te fricciona, y siempre tiene un grado de rudeza, y no tienes que conversar o hablar en el tono de una liturgia parroquial, de una reunión de CDX. No es así. Y esa es la confusión desde el punto de fondo que hay en esto, o por lo menos en ese grupo, que yo lo veo muy en la lógica. No sé si te acuerdas tú, Fernando, de lo que le pasó a Bowen, cuando Tironi lo agarró y lo metió al comando de Frey el 2009 a poner una cara nueva, porque ya en ese entonces era fea la concertación con los mismos de siempre. Entonces, ¿a quién ponen de jefe de campaña? A Bowen. Se lo faenan claro, en 2 semanas. En 2 semanas lo tenían convertido en un cóctel. Claro, porque les servía la imagen del cabro bueno del Techo para Chile, que andaba haciendo buena obra, que tenía ese discurso católico progre, pero él solo había sido elegido como rostro, como fachada. Entonces esa gente llega a la política a desayunarse, y me parece que en ciertos grupos de RD hay un poco de eso. Y ojo, yo no digo que sea necesariamente Giorgio Jackson, que creo que en esta pasada ha pagado costos por su imagen pública, o sea, pero no porque esta no es una lucha por cupo. Efectivamente no está amenazada, creo yo, la elección de Giorgio, es una disputa de poder, ¿no? Pero bueno, también le sirvió al Frente Amplio, yo creo, para bailar con la fea. O sea, siempre era el movimiento que tenía mayor fuerza en redes sociales, porque está instalado en lo políticamente correcto, ¿no? Y aquí patinó, se equivocó. Finalmente en política las cosas salen bien, son buenas o malas de acuerdo a los resultados, no a los principios, desgraciadamente, sobre todo en periodos electorales. Y también ahí se están pegando un baño de realidad. No, me parece interesante lo que dice Mirko y Iván, porque efectivamente uno tendría que preguntarse, parecería extraño que a un conglomerado que postula a obtener cuotas de poder político no le pasaran, por lo menos no tuvieran el mismo tipo de amenaza, o no tuviera el mismo tipo de encrucijadas que tienen todos cuando enfrentan exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿cómo se sale de eso? Claro, exacto. Si la nueva política, yo insisto, la nueva política no tiene que ver con no enfrentar los viejos problemas, sino que es enfrentarlos con ideas novedosas para salir, o maneras distintas de enfrentar. O comunicado. Claro, o de enfrentar el asunto. Comunicado. O sea, yo sé que Mirko por los chats del diario, creo que concordamos, o sea, la respuesta, no solo la forma, pero el lenguaje que usaron en los comunicados para no estoy hablando de los cónyuges, los semioficiales, lo podrían haber escrito un politburó en los años 70 o antes, ¿no? Sí, tiene algo de estalinismo, porque es una forma. Lo que ocurrió finalmente, la gota que rebalsa el vaso de una disputa de poder,
que viene desde que Mayol se lanzó de candidato, porque a mucha gente del Frente Amplio no le gusta Mayol, y eso ha quedado meridianamente claro. Hay algunos que lo publican y lo dicen abiertamente, como Francisco Figueroa, y en RD muy probablemente también hay esa misma resistencia, pero justamente con otro lenguaje, porque le tienen miedo al conflicto público, a la cosa adversarial, al elemento de conflictividad que tiene la política. Pero si quieres construir un grupo parroquiano, donde están todos de acuerdo en todo, ese grupo nunca va a ganar, es un grupo minoritario. Mayol y la molestia, tú, Mirko, conocías ese mundo, la molestia con Mayol, porque ayer no tocamos el tema con Federico, la molestia con Mayol dentro del Frente Amplio, ¿es un tema de personalidades o es un tema de la forma que él ve la política o de visiones políticas? Sí, se mezclan las cosas, pues esa es la gracia de la política, por eso están entretenidas, porque nunca es una cosa, son varias. Muy probablemente tiene que ver con quien no pertenece al grupo de origen del movimiento estudiantil. Uno, etariamente, hablo generacionalmente. Dos, él tiene con uno de los grupos fundantes del Frente Amplio, con la gente de la izquierda autónoma, una disputa histórica que se arrastra desde Juan Gómez Milla. Ahí hay una disputa personal e ideológica que fue una guerra, ¿no? Al interior de esa facultad, que es una facultad clave para la izquierda, como son Derecho y Economía en la Católica para la derecha. Entonces está el elemento de que de ser hijo de quien es. A mucha gente eso ya le parece inaceptable o sospechoso, ¿no? Y en redes sociales eso se puede leer, un cúmulo de cosas, pero evidentemente Alberto es un personaje que tiene más, aunque yo siento que tiene una pulsión al trabajo colectivo, tiene más una cosa de género solitario que otros, sí. Pero generar un frente es sumar a todos. Es decir, hay grupos que son más homogéneos dentro del Frente Amplio. RD tiene esa homogeneidad de los patios del Campo Oriente. Finalmente hay una cosa así como y se nota en el lenguaje, en la manera en que hablan, ¿no? Son las improntas de los grupos, y ahí pesa un cierto catolicismo progre, una cosa eclesial, medio jesuítica todavía, y por eso que mucho lo vemos y lo conectamos con lo que fue la experiencia Mapu. Finalmente el grupo Mapu viene de la ADC, ¿no? Y tiene un fuerte fondo, y el alma de esa lógica de poder. Enrique Correa es un hombre que fue seminarista antes de ser político. Entonces es multifactorial, te diría. Sí, hay una especie de liturgia casi de religión en estos tipos de cosas. Y ahí está el error, ahí tiene que estar el aprendizaje. O sea, aquí como que no, tono es... Ahora, lo grave de esto es que metieron a la candidata en el baile. Pues eso te iba a preguntar yo creo que ella sale un poco golpeada por esto, ¿no? A ver cómo sale en la academia, pero además que ella no ejerció ningún tipo de liderazgo fuerte por ordenar las tropas. No, completamente, o sea, fue errática en respaldar esa declaración, sobre todo en el argumento del feminismo, y sobre todo la muestra de que no está metida en la salida, que es algo que en el otro lado, con heridos, con rencores, con todo, Piñera sí lo hizo, se pagó el costo de pitearse a Keiter y a Hernán Larraín Mate. Y Evópoli quedó resentida y todo, pero ya todos habían dicho, oye, resuelve el presidente, y eso no está en discusión, lo que sea se acata. Entonces esa distinta manera de entrar a resolver condiciona el liderazgo, porque el liderazgo es eso, es para los momentos difíciles, no solamente una cara para poner en los afiches. Sí, o sea, ahí hay un déficit de liderazgo, porque están entrampados en esta cosa también de lo colectivo, del asambleísmo, de que todos deciden todo y todo se toma en conjunto. Y eso está muy bien, porque la política se había hecho entre cuatro paredes en Chile. 20 pescados grandes en Chile se juntaban a tomar una decisión y el país iba para allá. Y ahí bajaban los partidos, los parlamentarios con la huasca: si no te gusta no te doy el cupo, y tú me votás. Entonces era muy vertical y autoritario, pero no se puede ir al otro extremo. O sea, tiene que haber distinciones, y finalmente
en la petición de mayor lo que hay, o lo que naturalmente debería haber habido, es entender que él fue uno de los candidatos de los dos candidatos presidenciales en la primaria, que tenía algún mejor derecho para elegir dónde quería ir de parlamentario. Eso tiene que ver con las jerarquías que también son normales en la política, no las mismas de siempre, no las máquinas de 3 o 4 caudillos o accionistas mayoritarios, como dice Pepe Out, de partido, pero sí hay jerarquía, porque no es lo mismo bajar a Mayor que a Pamela Giles, porque en eso consiste la política. Oye, vayamos a otro tema, para dejar que lo del Frente Amplio, Mirko, bueno, decante y tenga una solución, según lo que planteó Octavio González hace un rato. Van a conversar con Alberto Mayol, estuvieron toda la noche reunidos y probablemente va a haber más estímulo para entender cómo se resuelve esta situación en las próximas horas. Solo quería comentarte que ellos por primera vez sintieron el peso, en realidad fue una capotera de los medios, de los líderes de opinión, del columnismo, del leninismo y de las redes sociales, ¿no? Porque fue muy masivo, fue muy apabullante, y eso provocó la fractura, y eso nos tiene obligados hoy día a retroceder. Si no, no habría retroceso. Estas operaciones políticas se hacen de otra manera, perdona Fernando que me extienda, pero si Jackson y su gente habían detectado que Mayor era un problema, habían otras formas de operarse. O sea, déjalo competir y filtra los audios después, a 2 semanas de la elección, pues. Muy bien, me viste que es malo. Yo siempre malo. Eso es lo que... Pero mira, acuérdate, Fernando, eso sí que es vieja política, po. Acuérdate de Gutenberg Martínez, cómo operó la Junta. Pero por eso te digo, eso es pura vieja política, que eligió a Edwin por sobre Gabriel Valdés, porque el que fuera presidente de la democracia cristiana hace años, que iba a ser el presidente de Chile. No, de acuerdo, pero yo me imagino que estos muchachos lo que quieren es cambiar ese tipo de lógica, suponiendo que todo lo que pasa con los discursos. El poder no te no, yo concuerdo con el análisis de Mirko. El poder no te lo da nadie, el poder no te lo regala nadie. A veces uno hereda, pero si no tienes la vocación y la capacidad lo pierdes rápidamente, y cuando hay vacíos de poder alguien los va a sacar, y ahí no hay que hacerlo, no hay forma linda de hacerlo. Oye, Mirko, vamos un poquitito a otra cosa. ¿Alguien vio los alegatos en el Tribunal Constitucional ayer por el aborto de 3 causales? Yo vi un rato el de Zapata, que me sorprendió que... O sea, no lo entiendo, lo comprendo, pero vi el tema del link de que justamente el hombre de la DC... para establecer la lista, que nombra a Goich para establecer la lista de requisitos para ser candidato, a la vez alega por la Católica. No deja de sorprenderme la transversalidad de algunos personajes. Como ciertos mundos en Chile articulan ciertas redes, y en esa red emana el poder de estos personajes. Es decir, pueden haber de los dos en la DC, aunque su presidenta y candidata estén por las 3 causales. Sí, en todo caso, es bien interesante porque son 22 horas de alegatos que hablan personas que de distinto tipo de expertise y de conocimiento respecto del tema, desde distintos ángulos, desde distintas variables, para un tema que teóricamente se debiera resolver por criterios estrictamente jurídicos constitucionales, digamos. Eso no existe, ¿no? Bueno, está bien, pero pongámosla en la esfera de lo nominal, digamos. O sea, los jueces viven en el mundo real y saben las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Y cada vez más los actores públicos, o sea, la gente que se moviliza en función de ciertas causas es capaz de que sea esa presión. En este caso ha crecido una ola que hace inviable que el Tribunal Constitucional rechace el proyecto, porque pone en duda su propia continuidad. Si los señores jueces del Tribunal Constitucional quieren seguir laborando y recibiendo el sueldo que reciben, desempeñar la función que funcionan, tienen que aprobarlo, porque si no se les vuelve inviable la situación. Es súper simple, ¿no? Por eso está garantizada la continuidad del tribunal en una nueva
carta fundamental o en una discusión política respecto del mismo, pero en esta coyuntura se tendrían que mover, no sé, no pueden votar, yo creo, alineados de acuerdo a su militancia o a las cuotas que representan ahí, porque la presión pública es muy fuerte, y finalmente son al final del día cargos políticos que nos quieran hacer creer lo contrario. O sea, no es el Tribunal Constitucional alemán, o sea, no hay una decena de juristas indiscutidos e inapelables que representan lo mejor del derecho constitucional. Ese no es el caso. Además que si ese fuera el caso, sí, claro, ellos podrían ir contra la masa, porque se entiende que ellos responden a otras lógicas y son designados, no sé, por la universidad, y entonces están ahí por lo que saben de Constitución, pero no es el caso chileno, esto lo designa el Senado y por lo tanto es político. Oye, yo quiero interrumpir porque esta cuestión me parece impresionante. O sea, si esto lo están diciendo, la presidenta está dando una entrevista en otra radio, Radio Universo, y le preguntan sobre un tema que íbamos a tocar hoy, que es el informe de financiero y de productividad que acompaña a la reforma, el proyecto de reforma reforma de las pensiones. Ese informe ayer, a pesar de lo que dijo en Tolerancia Cero, creo que fue incluso ante tu pregunta, el ministro de Hacienda el domingo, de que esto iba a tener casi ningún impacto en empleo, el informe oficial firmado por él y por la ministra del Trabajo, dice que bajo ciertas condiciones podría golpear hasta 394.000 puestos de trabajo, un desempleo del 7%, un impacto también de salarios para abajo y un par de cosas más, pero era como dice la nota nuestra hoy, que algunos de los diputados y senadores que lo escucharon ayer dijo, esto parece un informe que lo escribió la oposición, dijo. Pero la presidenta textualmente dice esta mañana, le preguntan y dice que no lo había leído, que ella no había leído, que no tenía idea sobre el informe de productividad que advierte pérdidas de empleo por la reforma de las pensiones. O sea, a veces soy demasiado inocente en el mundo de la política, me parece impresionante. Sí, lo impresionante es la respuesta. La respuesta, sí. Yo lo leí en la mañana. Digo, no sabía que podía afectar la reforma, no había leído el informe ni leído la prensa. Casi textual me dicen que no textualmente fue lo que dijo. O sea, a ver, impresionante, no puedo creer, se me cuesta creer lo que le pregunté varias veces a nuestro periodista, le dije, pero fue tal cual, me dice tal cual. Este informe lo sacó ¿quién es el informe? Para sin latear a la audiencia, cuando cualquier proyecto de ley que manda el Ejecutivo que tiene un impacto económico financiero tiene que venir acompañado con este informe del impacto económico financiero o de productividad. Entonces, y ayer cuando fueron los tres ministros, el de Jara, se me olvida el título, pero bueno, social, la ministra del Trabajo Kraus y el ministro de Hacienda Valdés. Barraza es no, pero fue Jara, fue la subsecretaria entonces. Fueron a presentar el proyecto de ley, los tres proyectos que son parte de esta reforma, que crea el instituto, la institución que maneja la plata, aumenta el 5% y nueva forma de regular a las AFP, nueva forma que van a operar, tienen que presentar el proyecto económico, financiero se llama, y de productividad. Y ese informe lo firmó el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, lo firmó por ellos dos. No, y ahora la presidenta dice que no leyó, que no sabía. O sea, obviamente debe haber un contexto, porque me cuesta creer que sea tan burdo. En todo caso, que se reconozca que en ese informe que se van a perder una cantidad de empleo. Bajo ciertas condiciones, por ejemplo, te pone diferentes en el peor de los casos, en el peor escenario, en el mejor escenario, y tiene que cuál va a ser el costo, etcétera. Pero bajo cierto escenario, claro, el titular, ¿no? Porque dice en el mejor escenario va a afectar el empleo en 1.900 puestos de trabajo, bajo otras condiciones, no, que me parecen, leyéndolo, lo leí anoche, más realistas, 394.000 puestos de trabajo, y va a afectar hacia abajo el empleo, o sea, los sueldos. Ahora, lo interesante es que a pesar de que esos son los escenarios, se plantea la reforma de esa manera, porque me imagino que la única explicación para que eso ocurra es que el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo deben considerar que esto debe ser parte de un golpe inicial, y que una vez que estén en régimen probablemente esa cosa va a tener que revertirse. Bueno, hay que ver después los supuestos económicos, los técnicos que viene acompañado al informe que acompaña el proyecto, pero
Sí, no quiero hablar sin tener todos los detalles, pero me costó ayer cuando estábamos hablando con nuestro reportero que escribió la nota, y cuando empezó al fin de la tarde esto, a ver, todos los informes financieros que acompañan los proyectos de ley tienen que ser para que los diputados y los senadores lo validen, tienen que ser técnicamente correcto, no puede decir algo que es completamente, no decir por eso lo criticaban Arenas con su informe de la reforma tributaria, que esto no iba a tener un impacto en crecimiento, era inverosímil. Esos informes que no previeron la catástrofe financiera del 2008, porque sabemos que los economistas no son capaces de anticipar nada. No tiene nada que ver eso, está como mezclando peras con ni siquiera manzanas. Exactamente, porque todas estas cosas... Vuelva a la cama, Mirko, creo que tenés fiebre todavía. No, de hecho estoy en la cama, es lo mejor. Es lo mejor. No, el informe... A ver, más allá de eso, la verdad que no quiero sobreponderar lo que estamos hablando. Yo sigo, y ayer lo reporteó nuestra reportera en La Moneda, lo reporteó nuestra reportera La Maca Segovia en el Congreso, y lo reportemos nosotros desde el punto de la Hacienda y otras fuentes. El propio gobierno lo tiene claro de que con suerte 1,5 de los 3 proyectos va a ser aprobado. El de aumentar al 5% el que tiene los votos. Curiosamente, tan no cautos pero optimistas de que con algunos díscolos de la derecha tienen votos para la ley orgánica constitucional para crear esta institución, y lo tienen clarísimo que el cambio, que el proyecto de ley, que es un desorden completo de cómo va a cambiar un poco cómo se regula y funcionan las AFP, la nueva mayoría está completamente desordenada y tienen 0 votos, cero posibilidad de que esto se convierta en proyecto de ley en este gobierno. Entonces esto nuevo añade un poco al desorden del proyecto, pero no va a cambiar lo que yo sigo insistiendo, que esto es un arma política para las elecciones, pero que no tiene mucha chance de convertirse en ley. No, el punto es que el informe se transforma en el gran argumento comunicacional de la oposición y de todos los que se oponen a cambiar el modelo de AFP. O sea, a eso me refiero. Entonces darle el valor porque el informe dice esto va a pasar esto, o sea, se puede predecir un informe que es. Ahora, finalmente. Es solo un antecedente. Sí, lo interesante es que va a ser usado la torpeza política de incluirlo, ¿no? Porque con eso el informe el proyecto se autoliquida desde el punto de vista comunicacional y político. No, ahí estoy 100% de acuerdo. Por eso que nosotros incluso lo pusimos en la nota en off, lo decían varios, que parecía un informe escrito por la oposición. Exacto, pero son tomados como argumentos de verdad, porque van creando realidad, cuando en realidad son solo informes. Sí, hay un punto que es súper interesante, que es de estos 3 proyectos que ingresaron para la reforma de las pensiones. Hay básicamente uno que es a mi modo de ver más clave de todo, y que tiene que ver con que este Consejo tiene rango constitucional y por lo tanto tiene 3/5 de quórum calificado y no mayoría, y por lo tanto tú empiezas a sumar y a buscar y vas a llegar a una conclusión que ya a esta altura es casi estándar, de que esto probablemente se pierde o se gana por un voto. Puede ser, claro, pero curiosamente ayer cuando reporteamos y con los diferentes frentes, el gobierno estaba moderadamente optimista que tenía votos que habían conversado con los Lili Pérez, etcétera, y que ese proyecto no era tan imposible pero bueno, yo no creo. Nos tenemos que ir. Le agradezco a Mirko Macari. Mirko, tú que estás en el lecho de enfermo, puedes, si tú quieres, tienes ganas y ánimo, prender la tele y escuchar el alegato que va a tener el pastor Soto frente al Tribunal Constitucional por el aborto. Yo creo que eso capaz que te levante de un salto de la cama. No, me supera. Y te mejora totalmente. No, yo quiero ver a Henry Boy. Necesito más. Yo creo que si le hacen buena propaganda, el pastor Soto con Henry Boy haciendo alegato le daría buen rating. Se transformó en un espectáculo kitsch el alegato, Pero tú, Mirko, tú que entendiste el mundo del derecho, ¿por qué si todas estas posiciones y todos tuvieron la oportunidad, en teoría, de hablar durante la tramitación del proyecto de ley, por qué el Tribunal Constitucional le tiene que darles cancha para que vuelvan a repetir su argumento? Porque es un tribunal, pues. En los tribunales tú no puedes tomar decisiones sin escuchar a las partes, como en un asunto público. Imagino que hay un reglamento que permite a todo el que tenga algún interés en hacerlo inscribirse para alegar. Yo iré al próximo año, voy a inscribir, Mirko, voy a ir.
Va a hablar de, no sé, voy a inventar un tema que vaya. Sí. Yo tengo varios temas que proponer, Iván, en lo que eres bastante experto. Perfecto. Ya, muchas gracias Mirko Macari y gracias también a Iván Weissman para el mostrador en la clave. Volvemos. Chau. Actualidad con ojo crítico.